Un goblin menor derribó a un oponente mayor. Luego se autoproclamó el nuevo jefe, desafiando el antiguo orden y afirmando su autoridad recién conquistada sobre los demás. La horda de goblins reaccionó con agitación al repentino cambio de poder. La confusión se extendió entre ellos, mientras el nuevo líder intentaba imponer su voluntad. La agresividad y la codicia eran evidentes. El deseo por poder y control sobre la presa motivaba las acciones de aquellas criaturas que ahora buscaban un nuevo rumbo. Sin embargo, una figura encapuchada surgió en medio del caos. Su postura era diferente a los demás, sugiriendo un propósito o conocimiento que los demás no poseían. Los otros goblins percibieron la confianza de aquella figura. Una creencia se extendió entre ellos. Aquel ser encapuchado sabía dónde encontrar la presa que tanto deseaban. Movidos por el hambre y la promesa de una cacería, los goblins decidieron seguir al misterioso líder. La esperanza de capturar la presa unió a la horda bajo su mando. El goblin encapuchado asumió el liderazgo sin dudarlo. Los guió hacia las profundidades de la caverna, confiado en el camino que estaba trazando para el grupo. No obstante, no todos parecían confiar plenamente. Algunos lo observaban con una mezcla de curiosidad e instinto salvaje, listos para reaccionar a cualquier señal de debilidad. De repente, el líder se detuvo. Sus orejas se movieron al captar un sonido distante, algo que rompió el silencio de la caverna y despertó su atención inmediata. El goblin encapuchado demostró una súbita urgencia. El sonido que oyó lo perturbó profundamente, revelando una preocupación que los otros no compartían o entendían. Corrió hacia el origen del ruido. Al llegar, encontró a otros goblins atacando a una prisionera humana, que expresaba su desesperación y pavor frente a ellos. La mujer, completamente aterrorizada e inmovilizada por las criaturas, imploró por ayuda. Sus gritos de socorro resonaron por la caverna, un llamado desesperado por salvación. Enfurecido con la escena, el goblin encapuchado intervino. Ordenó que los otros se alejaran de la mujer, posicionándose contra los instintos brutales de su propia especie. Su intervención cambió el foco de la horda. Los goblins detuvieron el ataque a la mujer y se volvieron para encarar a aquel que osó desafiar sus actos. La orden del líder fue recibida con hostilidad. Las criaturas, ahora irritadas, avanzaron contra él, listas para atacar a quien intentó impedir su diversión cruel. Cercado por otros de su especie, el joven goblin luchaba desesperadamente. La situación era terrible, y la frustración se apoderó de él mientras se defendía de los ataques implacables. La furia y la desesperación se concentraron en su mirada. En aquel instante, algo dentro de él cambió. Impulsado por una voluntad inquebrantable de sobrevivir a cualquier costo. Se vio al borde de la muerte, con las criaturas listas para el golpe final. No obstante, el protagonista se rehusó a aceptar su destino, negándose a perecer en aquel lugar. Los agresores lo observaron, la intención asesina brillando en sus ojos. No demostraron cualquier vacilación, listos para continuar el ataque. Con una explosión de violencia, el joven cambió el juego. Derribó a uno de los enemigos y repelió a los otros, creando una brecha para sí mismo en medio del caos. El protagonista se armó con un trozo afilado, su postura cambiando de defensiva a ofensiva. Su intención era clara. Ya no iba solo a protegerse, sino a eliminar la amenaza. La posesión del arma cambió todo. Los goblins que antes lo atacaban con ferocidad, ahora retrocedieron en pánico, percibiendo que ya no era una presa fácil. Tras la fuga de los enemigos, el peso del combate lo golpeó. El joven goblin jadeaba, exhausto por la lucha brutal que acababa de librar para sobrevivir. Una joven humana se acercó a él con cuidado. Intentó confortarlo, reconociendo que, a pesar de su apariencia, él no la había lastimado y quizás hasta la había protegido. De repente, una interfaz desconocida surgió frente a sus ojos. Un mensaje indicaba que un sistema estaba siendo iniciado, tomando al joven completamente por sorpresa. Su mente recordó el pasado. No era un goblin común, era un humano reencarnado en aquel cuerpo tras un accidente. Esta percepción trajo un nuevo entendimiento sobre su situación. El sistema recién activado comenzó a proporcionar información sobre el ambiente.
Percibió que una amenaza mayor aún existía, pues el líder de aquel grupo continuaba vivo. Reflexionó sobre los últimos días. A través de la chica humana, el protagonista aprendió sobre la estructura de aquel mundo, sus divinidades y las fuerzas que lo gobernaban. El joven entendió que este era un lugar peligroso, habitado por criaturas poderosas como dragones, que representaban una amenaza constante a la supervivencia de todas las razas. Además de los dragones, demonios y otras entidades sombrías también vagaban por aquellas tierras. En medio de tantos peligros, la humanidad luchaba para garantizar su existencia. El goblin se sentó solo en la oscuridad de la caverna, perdido en pensamientos. Reflexionaba sobre su antigua vida humana y lo extraña que su existencia se había vuelto. De repente, un sonido lo sacó de su contemplación. Al voltearse, la criatura encontró a una joven humana, exhausta y vulnerable, que parecía haber acabado de despertar. La presencia de ella lo hizo confrontar la dura realidad de su transformación. Él, que un día fue humano, ahora vivía como un monstruo a los ojos del mundo. La chica, sin embargo, no demostró miedo. Con una expresión emocionada, ofreció palabras de validación, intentando confortar al ser frente a ella. El goblin permaneció en silencio, incapaz de aceptar el optimismo de ella. Su expresión melancólica revelaba el peso de su condición y la incredulidad en las palabras de la joven. Ella insistió, segura de que la orden sagrada, que se aproximaba, sería justa y lo aceptaría. El protagonista, no obstante, mantuvo su escepticismo ante la ingenuidad de ella. Más tarde, del lado de afuera, la chica cayó de rodillas, exhausta. El goblin se detuvo frente a ella, evaluando la situación y decidiendo qué hacer a continuación. Al percibir un peligro inminente, la expresión del protagonista cambió a alarma. Le avisó que otros goblins estaban regresando y ordenó que se escondiera inmediatamente. Armado con una pequeña daga, el goblin se preparó para interceptar la amenaza que se aproximaba. Mientras tanto, la joven observaba aprehensiva desde su escondite. Un goblin salvaje, con ojos rojos y una fisionomía bestial, surgió de las sombras. Era el tipo de criatura irracional que el protagonista despreciaba. Tras derrotar al monstruo, el protagonista se volvió hacia la chica. Le informó que sus salvadores humanos finalmente habían llegado para el rescate. Radiante de alegría, la joven se levantó y corrió en dirección al sonido de la batalla, segura de que era la orden sagrada. El goblin la siguió con una clara vacilación. Un caballero humano demostró su poder abrumador. Con un único golpe de espada, liberó una onda de energía que diezmó a varios goblins de una sola vez. El guerrero se plantó con un aura de autoridad y poder. Era la imagen de un héroe, un campeón de la humanidad contra las criaturas de la oscuridad. Finalmente, el caballero y el goblin quedaron frente a frente. El protagonista encaró al humano que había venido a exterminar a su especie, y un enfrentamiento inevitable se formó en el aire. Después de derrotar a uno de los monstruos, el caballero observó la escena. La chica de pelo rosa, a quien aparentemente rescató, celebraba su libertad junto a otro goblin. Sin embargo, la alegría de ella se transformó en pánico. Al mirar a su supuesto salvador, la joven percibió una intención asesina en la hoja de su espada. El caballero atacó a la chica sin dudarlo. En un movimiento inesperado, el goblin saltó frente a ella, empujándola fuera del camino del golpe. El impacto de la hoja contra el suelo los arrojó lejos. La fuerza del ataque los dejó aturdidos y vulnerables en la oscuridad de la caverna. Caído, el goblin intentó entender lo que sucedía. Se preguntó si el caballero, por error, había confundido a la chica con un monstruo. Contudo, la postura imponente del hombre no indicaba error. Él los miró desde arriba, su presencia emanando un aura fría y amenazadora. El caballero entonces se dirigió a la chica con desprecio, revelando que la conocía. La llamó por su nombre, Kelia, dejando claro que aquello no era un rescate. Kelia quedó paralizada. El choque inicial dio paso a un terror profundo cuando finalmente pareció reconocer a su agresor. Desesperada, ella agarró la capa del caballero. La joven intentó explicar que el goblin la había protegido, implorando que se detuviera. Ella apuntó a la pequeña criatura, reafirmando su inocencia.
El caballero, sin embargo, permaneció impasible, ignorando completamente su súplica. Sin inmutarse, el hombre alzó nuevamente su espada, decidido a ejecutar al goblin. Kelia se aferró a su pierna, intentando impedírselo físicamente. Percibiendo el peligro inminente, el goblin se arrastró lejos. La criatura intentaba desesperadamente escapar del golpe mortal que se aproximaba. El caballero expresó su frustración y saltó en dirección al objetivo en fuga. Estaba determinado a no dejar escapar al goblin. De repente, un haz de luz dorada descendió del techo de la caverna, interrumpiendo el ataque. El goblin miró hacia arriba, impactado por la súbita intervención. La luz reveló a una mujer de apariencia sagrada, acompañada por un ejército de caballeros. Parecía ser la fuente del poder que había detenido la lucha. Una joven de pelo rosa imploró a la mujer de blanco, a quien llamó doncella sagrada. Cerca de allí, un caballero observaba la escena, mientras un pequeño goblin permanecía protegido por una barrera mágica. La doncella sagrada se acercó a la chica, ofreciéndole consuelo. La joven se aferró a la mujer buscando refugio y seguridad en su gesto de compasión. La mujer de blanco entonces se dirigió al goblin, intentando comunicarse con la criatura. El caballero sujetó a la joven rescatada, que observaba la interacción con una mezcla de miedo y curiosidad. El goblin permaneció en alerta dentro de su barrera. Sujetó su garrote con firmeza, manteniendo una postura defensiva contra el grupo que lo rodeaba. El caballero expresó su desconfianza sobre la inteligencia de la criatura, recordando a la doncella que los goblins no suelen ser articulados. Sin embargo, la mujer mantuvo una sonrisa calmada, ignorando la advertencia. La chica rescatada preguntó a la doncella si estaba segura acerca del goblin. La mujer de blanco la tranquilizó con una mirada gentil, disipando las preocupaciones de la joven. Calmada por las palabras de la doncella, la chica de pelo rosa sonrió, aliviada. Depositó su total confianza en la líder del grupo, sintiéndose finalmente protegida. El goblin pareció entender la propuesta de la mujer. Con una expresión de sorpresa y esperanza, la criatura accedió a acompañarlos, aceptando la oferta de ayuda. Con un simple chasquido de dedos, la doncella sagrada deshizo la barrera mágica. El hechizo se rompió instantáneamente, dejando al goblin libre pero también vulnerable. La mujer invitó al goblin, a quien llamó Loder, a seguirla. El grupo se preparó para partir, con la joven rescatada aún agarrada al brazo del caballero. Mientras Loder seguía a la doncella, una energía siniestra surgió del suelo. Manos espectrales se alzaron en dirección al pequeño goblin, que se detuvo, sintiendo la amenaza inminente. En un abrir y cerrar de ojos, la trampa fue activada. La visión se distorsionó en un flash de energía, capturando un momento de violencia súbita y caótica. Cuando el polvo se asentó, la joven de pelo rosa yacía sin vida en el suelo. Loder miró al cuerpo, atónito, percibiendo que la escena pacífica se había convertido en una masacre. El terror se apoderó del rostro de Loder. Sudaba frío, procesando el horror de la situación al entender que había sido engañado y había caído en una trampa mortal. La verdadera naturaleza de la doncella sagrada fue revelada. Su rostro se convirtió en una sombra con ojos rojos brillantes, revelando el aura de pura maldad que ella escondía. La campana de la ciudad tocó, un sonido solemne que convocó a todos los moradores. Aquel era un llamado para un evento público, un anuncio que prometía tratar la creciente amenaza de los goblins. Ante la multitud reunida, un caballero de la Orden Sagrada discursó con fervor. Inflamó los ánimos de los ciudadanos al detallar los horrores causados por el reciente ataque de los goblins a la ciudad. Las palabras del caballero alcanzaron su objetivo. La rabia y el deseo de venganza comenzaron a hervir en el corazón de los aldeanos, que ahora clamaban por justicia. La multitud respondió al unísono, un coro de furia y odio. Exigían represalias inmediatas, pidiendo sangre para vengar las pérdidas que sufrieron. El caballero entonces declaró que la Orden Sagrada ya había actuado. Anunció que los responsables por el ataque fueron purgados en nombre del templo, buscando calmar la furia de la población. SSML, una sacerdotisa, surgió emanando un aura de santidad. Ella aseguró al pueblo que el templo siempre los protegería, consolidando la fe y la gratitud de los seguidores. Lejos de los ojos del público, en un despacho privado y sombrío,
La verdadera naturaleza de los acontecimientos se escondía. La atmósfera era pesada, contrastando con la escena pública anterior. Sobre la mesa, un pergamino revelaba la verdad tras el discurso. La persona detrás del sermón consideraba el evento un éxito, burlándose de la ingenuidad del pueblo que creyó en sus palabras. La sacerdotisa, ahora en sus aposentos, reveló una faceta completamente diferente. Con una sonrisa sádica, ella analizaba un frasco con un líquido rojo, satisfecha con su plan. En su laboratorio secreto, un goblin estaba encadenado y torturado. La criatura, en agonía, maldijo a su captora, revelando la crueldad que acontecía tras la fachada sagrada. La mujer rubia observó a su cobaya con un interés clínico y cruel. Ella se preparó para un nuevo experimento, curiosa por ver los efectos de un veneno en la criatura. Ella se acercó al goblin y lo provocó, burlándose de su audacia al cuestionar la justicia humana. Para la sacerdotisa, la criatura era insignificante y merecía su destino. Una sonrisa perversa e inhumana se formó en su rostro. La mujer sentía un placer evidente en el dolor y en la desesperación de su víctima, revelando su verdadera naturaleza sádica. Con las manos en posición, la sacerdotisa inició un hechizo. Ella le dijo al goblin que él debía estar agradecido de que su existencia, por menor que fuese, tuviera un propósito en su experimento. Una energía mágica poderosa envolvió el cuerpo del goblin. La criatura fue inmovilizada sobre un círculo arcano, su cuerpo siendo usado como catalizador para el hechizo cruel de la mujer. Los caballeros atacaron a la pequeña criatura sin vacilación. Cerca de ellos, una mujer de cabello azul yacía en el suelo, inmóvil, mientras el goblin era brutalmente subyugado por los soldados. Una memoria dolorosa resurgió. Él recordó haber sido capturado y llevado a una aldea humana, donde fue torturado por Loder e Ifreya, quienes ignoraron completamente sus palabras. Envuelto por un sello mágico, el protagonista sintió su conciencia desvanecerse. La energía púrpura lo consumió por completo, marcando el fin de su vida sufrida. Sin embargo, en vez del olvido, él se vio cayendo en un abismo oscuro. Fragmentos de vidrio o realidad se hacían añicos a su alrededor mientras el joven se sumergía en lo desconocido. De repente, él flotaba en un espacio etéreo, su cuerpo ahora una forma espiritual. El goblin miró a su alrededor, confuso, y se cuestionó si aún estaba vivo. Una pantalla translúcida apareció, exhibiendo un texto que él no comprendía. El joven percibió que necesitaba hacer una elección, pero primero necesitaba entender lo que las opciones representaban. Al comprender la naturaleza de la oferta, una sonrisa sombría y desesperada surgió en su rostro. Era la expresión de alguien que no tenía más nada que perder y abrazaría cualquier oportunidad. Con una mirada maníaca, él tomó su decisión. El protagonista pulsó la opción sí, aceptando el pacto con una energía salvaje, impulsado por la promesa de una nueva oportunidad. Él estaba de vuelta en su cuerpo físico, frágil y vestido con harapos. El joven cerró el puño, reconociendo su debilidad, pero sintiendo que aquello era mejor que nada. Una nueva interfaz surgió delante de él, proporcionando información crucial sobre los eventos que estaban por venir. El protagonista analizó los datos, consciente de que aquello era su única ventaja. Entonces, él entendió el verdadero poder que había recibido. Era una simulación que le permitía ver el futuro. Con esa percepción, el joven sonrió con una nueva y peligrosa confianza. Sin dudar, él comenzó a correr por la caverna. Actuando con base en la premonición, el protagonista se movió con un propósito claro, determinado a alterar su destino. La simulación le presentó un dilema con dos opciones claras. Él podría alertar a sus compañeros goblins y luchar, ganando más puntos, o abandonarlos para garantizar su propia fuga. El protagonista ponderó sobre la difícil elección. La imagen de Loder, su verdugo, flotaba en su mente, recordándole el peligro mortal que enfrentaría si decidiese luchar. El resultado de la primera opción fue exhibido de forma brutal: muerte segura. La simulación mostró que confrontar al caballero al lado de los otros goblins llevaría solo a su fracaso.
El protagonista recibió una notificación del sistema confirmando su recompensa. Él había ganado 10 puntos, y su mirada seria indicaba que ya sabía exactamente cómo usarlos para sobrevivir. Con una expresión enfocada, el joven accedió a la tienda de intercambio del sistema. Él necesitaba una ventaja, un objeto que pudiese cambiar el rumbo de su lucha inminente. Él gastó todos sus puntos en una daga élfica. Al adquirirla, el goblin sintió el aumento de poder fluir por su cuerpo, una nueva y valiosa herramienta para su arsenal. Ya equipado con su nueva arma, el protagonista cuestionó al sistema. Él necesitaba más información, sintiendo que algo en su realidad estaba diferente de lo que él recordaba. El sistema entonces reveló una información crucial. Debido a su renacimiento, la línea del tiempo había sido alterada, mostrándole la imagen de una chica que debería estar muerta. Al recibir la noticia de que el destino de ella había cambiado, la expresión del protagonista se transformó. Él comenzó a entender las verdaderas implicaciones de su segunda oportunidad en la vida. Una sonrisa confiada surgió en su rostro. El joven percibió que esa alteración en la historia le daba una ventaja inesperada y un nuevo propósito para proteger. Más tarde, posicionado en la entrada de su caverna, el goblin observó a 2 caballeros acercándose. Él los esperaba, consciente de la trampa que ellos preparaban. Con determinación fría, el protagonista desenvainó su espada. El joven estaba listo para el enfrentamiento, su foco totalmente en la amenaza que se aproximaba a su hogar. Él reafirmó su resolución para sí mismo, sintiendo el peso de la decisión. Frente a la situación, el goblin entendió que no tenía otra opción más que luchar. Mientras tanto, los caballeros armaban su celada. Uno de ellos gritó, fingiendo ser una doncella en peligro, mientras el otro confirmaba que la presa estaba cayendo en la trampa. No obstante, la intención de ellos era puramente asesina. Uno de los hombres escondía una daga brillante detrás de la espalda, revelando que no eran héroes, sino cazadores crueles. El caballero rió abiertamente, burlándose de la situación. Él subestimó completamente a su oponente, ciego por la arrogancia y confiado de que su plan funcionaría sin fallas. De repente, la violencia explotó antes de lo esperado. Sangre salpicó contra una pared, indicando que el ataque había comenzado, pero el cazador se había convertido en la caza. El protagonista avanzó con furia, su espada cortando el aire. Él había volteado la trampa contra sus creadores, desafiando al humano a enfrentarlo directamente. 2 hombres encapuchados caminaban por una zona rocosa, ajenos al peligro inminente. De repente, uno de ellos sintió una presencia y se giró, confundido por lo que estaba sucediendo. La criatura observaba desde las sombras, con una sonrisa cruel formándose en su rostro. Él era el depredador, y su presa acababa de notar su presencia. Antes de que el soldado pudiera reaccionar, el protagonista avanzó con velocidad sobrenatural. Su compañero observó la escena, paralizado por el terror y la súbita violencia del ataque. El hombre encapuchado intentó defenderse, reconociendo a su agresor como una criatura que no debería estar allí. Sin embargo, el ataque del protagonista fue implacable y preciso. La hoja encontró su objetivo con facilidad. El golpe fue fatal, cortando el pecho del soldado y sellando su destino en un único y rápido movimiento. Con un grito de dolor, el cuerpo del hombre se desplomó en el suelo. Su resistencia fue inútil y cayó sin vida en la hierba. El soldado superviviente miró a su agresor, impactado al percibir que la criatura era capaz de comunicarse. El miedo dio paso a un asombro aún mayor. Desesperado, el hombre imploró por su vida. Intentó apelar a la misericordia del protagonista, mencionando que tenía una familia esperándolo. Como prueba de sus palabras, el soldado mostró un medallón con la imagen de su esposa e hija. Era su última y desesperada tentativa de sobrevivir. El protagonista permaneció en silencio, observando al hombre y el medallón. Por un instante, su reacción fue incierta, dejando el destino del soldado en suspenso. Sin embargo, la súplica no lo conmovió. La criatura le dio la espalda al soldado, decidiendo simplemente alejarse, como si la apelación no significara nada. Se detuvo por un momento, observando los cuerpos de los 2 hombres que había derrotado. El lugar ahora estaba silencioso, marcado solo por su presencia.
Su rostro no exhibía remordimiento, solo una determinación fría. Aquellas muertes eran solo un paso hacia un objetivo mayor que él perseguía. El protagonista entonces se agachó y tomó algo del cuerpo de uno de los soldados. El verdadero propósito del ataque fue revelado. No estaba allí solo para matar. Con su objetivo cumplido, echó el cuerpo sobre el hombro y partió, caminando hacia el horizonte. La jornada de la misteriosa criatura estaba lejos de terminar. Una mujer observaba la escena con indiferencia. A sus pies, un guerrero lamentaba la derrota, mientras un cuerpo sin vida yacía en el claro, evidenciando el fracaso de su misión. El guerrero levantó el rostro, frustrado con la situación. Cuestionó la naturaleza del enemigo que los había derrotado, incapaz de comprender el fallo. La mujer rubia respondió con un aire de superioridad. Ella teorizó sobre la fuerza del adversario, sugiriendo que se trataba de una criatura inusual y poderosa. La respuesta de ella solo sirvió para aumentar la furia del guerrero. Él la encaró, sintiéndose humillado por el análisis frío de la compañera. Consumido por la rabia, el hombre se levantó y descargó su frustración en el cuerpo caído. Expresó su desprecio por la debilidad del compañero muerto. Sin embargo, la mujer reveló su verdadera naturaleza. Una expresión de placer sádico se apoderó de su rostro, mostrando que se deleitaba con el caos y la violencia a su alrededor. Mientras tanto, en otro lugar, el verdadero sobreviviente de aquel enfrentamiento descansaba. El joven goblin sentía el alivio de haber escapado por poco. Solo en la oscuridad de la noche, el protagonista comenzó a comer para recuperar sus energías. Era un momento de calma antes de seguir adelante. La imagen de sus perseguidores, el guerrero y la mujer misteriosa, surgió en su mente. El joven sabía que ellos representaban una amenaza constante. Decidido a no ser atrapado, se movió furtivamente por el bosque oscuro. Cada sonido era una alerta, y la cautela guiaba sus pasos. Al percibir una presencia, el protagonista no dudó. Saltó de las sombras con la intención de atacar primero y garantizar la ventaja. Sin embargo, su blanco no era un enemigo. Al derribar la figura, el joven se percató, sorprendido, de que había atacado a otra goblin. La observó con desconfianza, manteniendo la daga en puño. A pesar de la sorpresa, su postura defensiva no se alteró. La goblin hembra, caída en el suelo, parecía completamente indefensa. El miedo era evidente en su rostro mientras encaraba a su agresor. En pánico, la joven imploró por su vida. Intentó explicar que su presencia allí era inofensiva, esperando que él la perdonara. El hombre encapuchado reaccionó con sorpresa. No esperaba que la criatura pudiera comunicarse de forma tan clara, formando frases completas. Él entonces analizó a la pequeña goblin. A pesar de sus títulos impresionantes, como mensajera de Dios, sus atributos eran extremadamente bajos, haciéndola inofensiva. El protagonista se acercó a la joven goblin. Ella, por su parte, pareció asustada con la súbita aproximación de él. Amedrentada, la goblin cayó y comenzó a llorar. Expresó su pavor de ser castigada hasta la muerte por el jefe de su tribu. Sin embargo, en vez de atacarla, el hombre encapuchado la confortó con un toque gentil en la cabeza. La goblin quedó visiblemente sorprendida con el gesto. Él entonces la advirtió para que dejara de llorar. El protagonista explicó que el ruido de ella podría atraer a un grupo hostil a su ubicación. La pequeña goblin lo miró, atónita. La preocupación del extraño la dejó sin palabras, cambiando completamente su percepción sobre él. Agradecida por el cuidado, hizo una invitación. Al percibir que él no tenía a dónde ir, la joven ofreció llevarlo a su tribu. La gentileza del protagonista desapareció instantáneamente. Con una sonrisa siniestra la agarró, revelando que sus intenciones no eran tan nobles. Intimidada, pero sonrojándose, la pequeña goblin accedió a guiarlo hasta su tribu. Ella no comprendió la amenaza detrás de su expresión. Miele. Un brillo rojo en su ojo confirmó sus verdaderas intenciones. El plan del hombre encapuchado se estaba desarrollando a la perfección. Más tarde llegaron a un campamento goblin en el bosque. El lugar estaba lleno de tiendas y patrullas, el hogar de la tribu que ella mencionó. Al entrar, los otros goblins se burlaron del recién llegado.
Les extrañó su ropa y lo consideraron una aberración, cuestionando su presencia allí. 2 guardias lo interceptaron de forma agresiva. El protagonista usó a la pequeña goblin como escudo, sujetándola mientras enfrentaba la hostilidad de la tribu. Un grupo de guerreros goblins se preparó para el combate. Dejaron claro que el acceso a su líder no sería concedido fácilmente. La compañera del encapuchado gritó una advertencia desesperada. Intentó impedir que los otros actuaran precipitadamente, revelando una información crucial sobre la identidad del joven para protegerlo del peligro inminente. El encapuchado permaneció a su lado, ambos vulnerables ante la horda. La joven se encogió detrás de él, buscando protección mientras la tensión aumentaba con la aproximación de los goblins. Un chamán goblin, adornado con huesos, surgió con una mirada amenazante. Su presencia irradiaba autoridad y peligro, convirtiéndose en el foco de la hostilidad de la tribu. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar, sellando el destino de los 2 forasteros que habían invadido el territorio de aquellas criaturas. El chamán goblin confrontó al encapuchado y a su compañera. Con un gesto acusador, cuestionó su presencia, incitando a la horda contra los recién llegados. Con una sonrisa cruel, el líder de los goblins demostró su intención maliciosa. Sus ojos rojos brillaban con la promesa de violencia inminente para los 2 prisioneros. El chamán dio una orden brutal y definitiva. Sentenció al encapuchado a muerte, declarando que serviría de alimento para la tribu hambrienta. La horda de goblins celebró la decisión con salvajismo. Avanzaron sobre los prisioneros, ansiosos por cumplir la orden de su líder y devorar a su presa. En un movimiento rápido, el encapuchado sacó una daga. La hoja brillaba con una luz azul, revelando que no era un arma común y que él no estaba indefenso. Sin embargo, en lugar de atacar, el joven apuntó la daga hacia sí mismo. Hizo una oferta desesperada, afirmando que poseía una habilidad valiosa que podría fortalecerlos. Intrigado por la propuesta inesperada, el chamán goblin hizo un gesto para que la horda parase. La oferta del joven había despertado su interés y curiosidad. El líder goblin se acercó lentamente al encapuchado. Caminó para evaluar al prisionero y la veracidad de su audaz afirmación de poder. El chamán agarró el rostro del joven, inspeccionándolo de cerca. Lo analizó intensamente, intentando decidir si la habilidad prometida era real o solo un truco para sobrevivir. Para probar su valor, el encapuchado explicó su capacidad de forjar. Una imagen de su pasado como humano, fascinado por armas en un juego, reveló el origen de su conocimiento. El chamán pareció convencido, tomó la daga y la exhibió a la tribu, explicando el poder que las herramientas de hierro les darían. La vida del joven fue perdonada. Un grupo de goblins celebraba alrededor de su prisionera elfa. Se jactaban de su poder recién adquirido con herramientas de hierro, sintiéndose superiores a los humanos y tratando a la cautiva como una comida. El líder del grupo exhibía una sonrisa cruel. Su expresión sádica revelaba el placer que sentía con el sufrimiento y el miedo de la joven a su merced. La elfa, caída en el suelo, fue agarrada con brutalidad. El terror se apoderó de su rostro cuando uno de los goblins la jaló sin ninguna compasión. Los goblins arrastraron a la prisionera a su campamento. Sin embargo, una figura encapuchada observaba la escena a la distancia, su presencia aún no notada por el grupo. De repente, el hombre encapuchado intervino, colocándose al lado de la elfa. La sujetó de forma protectora, y la chica lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. El silencio de la noche fue roto por el sonido de una lanza cortando el aire. El proyectil voló con precisión en dirección al campamento, señalando el inicio de un enfrentamiento. En otro momento, un grupo de goblins, incluyendo al encapuchado, se movía por el bosque. Parecían estar en una patrulla o cacería bajo la luz de la luna. La violencia explotó súbitamente dentro del grupo. Uno de los goblins atacó con furia, asestando un golpe impiedoso contra uno de sus propios compañeros. La víctima era la joven elfa. Los otros goblins la acercaron y comenzaron a golpearla salvajemente, pateándola mientras estaba caída e indefensa en el suelo. La acusaron de pereza, usando esto como justificativa para la agresión. Los gritos crueles resonaron mientras continuaban torturándola sin piedad. Fue entonces cuando el encapuchado actuó. Lanzó una piedra que golpeó a uno de los agresores,
interrumpiendo la paliza y atrayendo la ira de todo el grupo hacia sí. El joven se plantó frente a ellos, con el rostro oculto por el capuz. Su postura era un claro desafío, una decisión de proteger a la chica a cualquier costo. Los goblins retrocedieron, sus rostros contorsionados en puro terror. La intervención inesperada y la aura amenazadora del hombre los dejaron completamente amedrentados. El pánico se extendió y gritaron sobre cómo usaría las herramientas de hierro contra ellos. Mientras huían, el encapuchado permaneció protegiendo a la elfa. Solo, el joven reflexionó sobre la situación. Entendió que, por ser diferente, siempre sería visto como una amenaza, no importando lo que hiciera por ellos. Una notificación del sistema reveló una condición chocante. Para convertirse en el legendario dios Goblin, el protagonista necesitaba una compañera. La joven Goblin lo miraba con súplica, sin entender lo que estaba en juego. La Goblin hembra se derrumbó en lágrimas, dominada por el miedo y la incertidumbre de su situación. El joven encapuchado la observó en silencio, su expresión indescifrable bajo el capuz. Él entonces tomó una actitud inesperada. El protagonista se arrodilló, colocándose al mismo nivel que la joven asustada, en un gesto que rompía la distancia entre ellos. Sujetando su rostro con gentileza, le hizo una promesa. El joven garantizó que la protegería y cuidaría de ella, pidiendo solo que se quedara a su lado. Su expresión se volvió feroz y determinada. El goblin mostró una convicción inquebrantable en sus palabras, reforzando la seriedad de su oferta de protección. SML. La joven goblin quedó atónita ante la promesa. La sorpresa y la esperanza reemplazaron el miedo en sus ojos mientras procesaba la oferta. Se miraron fijamente por un momento, la tensión entre ellos transformándose en algo nuevo. Se formó una conexión, basada en la promesa de seguridad que él ofreció. La goblin hembra pareció considerar la propuesta. Un rubor de esperanza y expectativa surgió en su rostro, mostrando que empezaba a confiar en él. El protagonista sonrió de forma tranquilizadora. Expresó confianza en que todo estaría bien, consolidando la decisión de ella con su aparente sinceridad. La mente de la joven entró en un torbellino, completamente abrumada por el súbito cambio en su destino y por la intensidad del momento, apenas podía pensar. Entonces, él la besó. El goblin encapuchado selló su pacto con una acción decisiva, cumpliendo la condición que el sistema había presentado momentos antes. La goblin hembra se quedó sin aliento y aturdida tras el beso. El impacto de aquel acto la dejó en un estado de shock, incapaz de reaccionar. Lágrimas resbalaron por su rostro sonrojado. La mezcla de emociones era abrumadora, una reacción intensa a la promesa y al acto que la siguió. Mientras ella era consumida por la emoción, una nueva ventana del sistema apareció. El protagonista recibió un aumento significativo en sus atributos, un resultado directo de sus acciones. El cuerpo del joven comenzó a cambiar. El poder recién adquirido fluía a través de él, iniciando una transformación visible y marcando el primer paso en su ascensión. El protagonista sintió una oleada de poder. Percibió que no solo su nivel había aumentado, sino que su propia forma física había evolucionado, garantizándole más confianza para los desafíos futuros. Tras evaluar su nueva condición, el joven tomó un manto que estaba en el suelo. Se acercó a la joven elfa y la cubrió gentilmente, ofreciendo protección. La chica, sorprendida, expresó su gratitud por la bondad inesperada de él. No obstante, la tranquilidad fue quebrada por gritos distantes que mezclaban pánico y una extraña alegría. Un goblin se vio acorralado por un lobo demoníaco. La criatura parecía aterrorizada, pero al mismo tiempo excitada con la aparición de las fieras. Desde las sombras, el protagonista observó la escena y notó lo que el goblin cargaba. Se sorprendió al percibir que las criaturas habían encontrado mineral de hierro. Empuñando una daga, el joven se colocó frente a la elfa. Se preparó para defenderla de cualquier amenaza que se acercase. El lobo demoníaco atacó sin dudar, abalanzándose sobre el goblin que sostenía el mineral. La acción fue brutal e instantánea, sin darle oportunidad de defensa. El protagonista inmediatamente partió a la acción, corriendo a alta velocidad para interceptar a la fiera. En un movimiento ágil,
saltó sobre el lobo y lo atacó directamente, para sorpresa del goblin que estaba a punto de ser devorado. La lucha fue breve. El protagonista derrotó a la fiera, que cayó sin vida. El goblin sobreviviente miró a su salvador, aún en shock y agarrado a su mineral. El joven entonces se giró para encarar al goblin. Con un aura intimidante y ojos rojos brillantes, se acercó lentamente a la criatura. Exhibió una sonrisa confiada y predatoria para el goblin, que parecía listo para entregar el mineral a cambio de su vida. Aquel enfrentamiento en el bosque oscuro marcó un paso más en la jornada del protagonista para convertirse en una figura de poder. Más tarde, el paisaje indicaba un nuevo comienzo. El joven consideró sus próximos movimientos, consciente de que el camino por delante aún era largo. El protagonista encaró a los goblins que lo confrontaban. Las criaturas menores parecían agitadas y gritaban algo, pero el joven permaneció calmo, sosteniendo su bastón con firmeza. Para probar su valor, presentó un arma que había forjado. El protagonista explicó que estaba hecha de mineral de hierro, demostrando su utilidad para el escéptico líder goblin y su grupo. Uno de los goblins menores defendió al joven con vehemencia. Apuntó a la carcasa de un lobo mágico, confirmando que la nueva arma lo salvó de un ataque y probó la honestidad del forastero. El protagonista sujetó la lanza con determinación. Aquel objeto representaba más que una simple arma. Era su habilidad manifestada y la clave para su supervivencia en aquel lugar. Al percibir el entusiasmo de las criaturas, el joven les ofreció la chance de tener sus propias armas. La multitud de goblins respondió con una celebración inmediata, aceptando la propuesta con euforia. Contudo, el líder goblin observaba la escena desde lejos. Analizaba el comportamiento de su tribu y el potencial del recién llegado con una mirada calculista y seria. El líder ponderó sobre la nueva habilidad que el humano traía. Una oportunidad única se presentaba, y una idea ambiciosa comenzó a formarse en su mente. Una sonrisa gananciosa finalmente surgió en su rostro. Percibió que el joven no era solo un aliado, sino una herramienta valiosa para aumentar el poder de toda su horda. El líder entonces impuso una condición para que el humano se quedase. Exigió que el joven produjese 50 armas en apenas 2 días, una prueba de su utilidad y comprometimiento. Más tarde, bajo la luz de la noche, un gran haz de lanzas finalizadas reposaba en el suelo. El protagonista había trabajado sin parar para cumplir la tarea imposible que le fue dada. Lim presentó el resultado de su esfuerzo al líder y a la tribu. Cumplió su parte del acuerdo, y los goblins, ahora armados, lo recibieron con gritos de aprobación. El líder goblin exhibió una sonrisa de inmensa satisfacción. El humano probó ser aún más útil de lo que él imaginaba, solidificando su valor para los planes de la tribu. Con el test superado, el líder anunció una gran fiesta. La tribu celebraría la abundancia de carne y la integración oficial de Lin Tian como el nuevo armero del clan. Una enorme hoguera fue encendida en el centro del campamento. Las llamas altas y crepitantes marcaron el inicio de la conmemoración y la aceptación del humano entre los goblins. La pieza principal del banquete, un cerdo entero asado, fue servida. La fiesta representaba una recompensa para la tribu y la celebración de la nueva fuerza que habían adquirido. ML, una joven de cabellos plateados, le ofreció a Lin Tian un regalo especial del sacerdote. Se lo entregó con un gesto de cuidado, esperando que él aceptara la comida. Lin Tian aceptó y le dio un mordisco. No obstante, una reacción violenta se apoderó de su cuerpo, y sus ojos se transformaron con una furia súbita y dolorosa. El dolor y la rabia se apoderaron del joven. La transformación era visiblemente agonizante, distorsionando su expresión en una máscara de furia descontrolada. Preocupada, la joven intentó entender lo que le sucedía. Lin Tian, sin embargo, se desplomó en agonía, incapaz de responder mientras la transformación lo consumía por dentro. Mientras el protagonista permanecía incapacitado, la joven percibió una nueva presencia acercándose. Su rostro se llenó de terror al ver quién había llegado. El sacerdote goblin reveló su presencia con una mirada maníaca. Los confrontó, dejando claro que su oferta de comida era, en realidad, una trampa. El sacerdote no perdió tiempo. Con un movimiento cruel,
Su mano con garras afiladas avanzó para capturar a la joven indefensa que observaba aterrorizada. Él agarró a la joven aterrorizada, que se debatió en pánico. Ella estaba completamente dominada por la fuerza de su agresor y no tenía cómo escapar. Una de las garras del sacerdote brilló con una energía siniestra. La presionó contra el cuello de la chica, perforando su piel y preparándose para el golpe final. Sin embargo, antes de que pudiera matarla, un ataque súbito y veloz interceptó el golpe. El brazo del sacerdote fue cercenado en un único y limpio movimiento. El ataque fue tan rápido que dejó solo un rastro en el aire. El Salvador misterioso se había movido más rápido de lo que los ojos podían seguir. Lin Tian se reveló como el Salvador. Él ahora enfrentaba al sacerdote mutilado, protegiendo a la joven mientras los otros goblins observaban el enfrentamiento, impactados. Dominado por el dolor y la furia, el sacerdote encaró a su oponente. Su trampa se había vuelto contra él de forma inesperada y violenta. Lin Tian, por otro lado, exhibía una sonrisa confiada. La transformación le concedió un nuevo poder, y él alzó su espada, listo para el duelo. El sacerdote, incluso gravemente herido, no retrocedió. Se recompuso y encaró a Lin Tian con odio, preparándose para luchar hasta el final. Lin Tian enfrentó al sacerdote goblin en un combate directo. La criatura, mucho más grande, asestó un golpe poderoso, pero el joven permaneció firme, preparado para el confrontamiento inminente. Con una agilidad sorprendente, Lin Tian se esquivó del ataque. Se movió rápidamente hacia la espalda del enemigo, encontrando la abertura perfecta para su contraataque. El protagonista liberó un corte devastador, imbuido de una energía azul brillante. Su espada encontró el blanco con fuerza total, una demostración clara de su nuevo poder. El sacerdote goblin mal pudo reaccionar. El golpe de Lin Tian fue decisivo, sellando el destino del líder de la horda en un único movimiento. Los goblins restantes observaron, atónitos. Testimoniaron la caída de su líder y percibieron la fuerza avasalladora del nuevo adversario que estaba delante de ellos. Lin Tian entonces se giró hacia la horda. Las criaturas, antes agresivas y ruidosas, ahora estaban paralizadas por el miedo ante aquel que los subyugó tan fácilmente. En un recuerdo del pasado, el sacerdote goblin incitó a su tribu. Él ordenó un ataque a los humanos, revelando el origen de su profundo odio. El sacerdote exhibió una elfa capturada como un trofeo, prometiendo un banquete para sus seguidores. Los goblins celebraron la crueldad y la promesa de violencia de su líder. De vuelta al presente, Lin Tian protegió a la joven de cabellos plateados. Él arrojó el cuerpo del sacerdote a la horda, declarando el fin de su reinado con un gesto de desprecio. Sin dudar, los goblins avanzaron sobre el cuerpo de su antiguo maestro. Su lealtad era frágil, superada por el hambre y por el instinto salvaje. Lin Tian y su compañera observaron la escena brutal. La naturaleza canibalística de los goblins se reveló, mostrando que ellos solo seguían al más fuerte del momento. La verdadera motivación del sacerdote goblin fue revelada. Su venganza era solo el comienzo. Él planeaba usar a los elfos para fortalecer su tribu para las próximas generaciones. Mientras tanto, escondida en el bosque, una elfa exploradora observaba los acontecimientos. Ella pareció impactada con lo que había descubierto sobre los planes de los goblins. La elfa pertenecía a una civilización avanzada, cuyas moradas se alzaban en armonía con la naturaleza, bajo el brillo de la luna llena. La exploradora regresó con urgencia a su poblado. Ella interrumpió a otra elfa, explicando que tenía noticias graves y urgentes para relatar sobre la amenaza que se aproximaba. En su opulento hogar, la líder de las elfas disfrutaba de una vida de placeres. Mientras era servida por sus compañeras, ella llamó por una de sus subordinadas, Kasana, que se acercó para escuchar. La elfa rubia escuchó la pregunta con una expresión seria. El asunto en cuestión era importante, quebrando la atmósfera de ocio y exigiendo su total atención para la situación que se desarrollaba en el bosque. Kasana, una exploradora, relató sus descubrimientos. Ella encontró evidencias de que los goblins habían cazado un oso gigante, una proeza que debería ser imposible para ellos, sugiriendo una nueva y peligrosa amenaza.
Al oír el informe, la líder elfa decidió que la población de goblins necesitaba ser controlada. Ella ordenó que Kasana liderara una purga, pero con una instrucción específica: dejar a algunos de ellos vivos. La madre de Kasana reveló el motivo cruel detrás de la orden. Los corazones de los goblins eran usados como un tónico para los elfos machos. Impactada, Kasana aceptó la tarea perturbadora de su matriarca. Su madre entonces ofreció una recompensa íntima, lo que dejó a la joven elfa completamente avergonzada. Para escapar de la situación, Kasana rápidamente prometió investigar más a fondo antes de cumplir la orden y partió apresurada. Mientras tanto, el líder goblin encapuchado se reunía con su horda alrededor de una fogata. Él escuchó a sus seguidores discutir sobre los elfos mientras preparaban sus armas para el conflicto inminente. Uno de los goblins se acercó y confirmó que todos estaban armados y listos para la batalla. El líder encapuchado permaneció en silencio, observando su plan desarrollarse conforme lo esperado. Con foco absoluto, el líder usó pequeños gallos para planear su ataque. Él calculó el número de elfos y la disposición de sus casas en el árbol, demostrando una inteligencia táctica incomún para su especie. Con la estrategia definida, el líder se levantó y motivó a sus tropas. Él declaró que ellos cazarían a los monstruos del bosque para fortalecerse, y la horda respondió con gritos de aprobación. SML. El líder puso su plan en práctica, cazando a una bestia poderosa. Tras la victoria, sintió un nuevo poder surgir dentro de sí, confirmando que había adquirido una nueva habilidad a través del combate. La horda continuó la cacería, enfrentándose a monstruos de piedra. Al derrotarlos, los goblins también evolucionaron, ganando la habilidad de endurecer su propia piel, volviéndose mucho más resistentes a los ataques. El próximo objetivo fue una serpiente gigante. Trabajando juntos, dominaron a la criatura venenosa. Esta conquista les concedió otro poder formidable: la capacidad de secretar veneno. El entrenamiento intensivo transformó a la horda. Una pantalla de estado mostró que incluso un goblin común había evolucionado, ganando nuevos títulos y un aumento significativo en sus atributos, convirtiéndose en un verdadero matador de bestias. Ahora, al mando de un ejército fortalecido y disciplinado, el líder goblin encapuchado se preparó para su verdadero objetivo. El enfrentamiento directo con los elfos era solo una cuestión de tiempo. Lin Tian rememoró un escenario hipotético. Imaginó cómo un ataque directo y descuidado contra los elfos sería un fracaso completo, una lección que no olvidaría. Una narración explicaba la estrategia fallida. Un ejército de goblins marchó confiadamente hacia la tribu de los elfos sin sospechar lo que les aguardaba. Sin embargo, los elfos estaban preparados. Usaron el bosque a su favor, atrayendo al ejército goblin a una trampa y abatiéndolos con facilidad. El resultado de aquel plan imprudente fue la aniquilación total, una imagen que sirvió como un aviso para el protagonista. Lin Tian, sin embargo, no cometería el mismo error. Con una expresión seria, el joven decidió usar un enfoque diferente y más inteligente para su cacería. Se concentró, utilizando sus nuevos sentidos mejorados de goblin. El protagonista expandió su percepción para olfatear y escuchar a sus objetivos en el bosque. Y entonces, los encontró. Con su aura manifestándose, Lin Tian localizó con precisión al grupo de exploradores elfos que se movía furtivamente entre los árboles. Mientras tanto, los exploradores elfos percibieron la amenaza. Entraron en pánico al descubrir el plan de ataque de los goblins y corrieron para alertar a su líder. Pero el ataque de Lin Tian ya había comenzado. Proyectiles veloces y precisos cortaron el aire en dirección a los elfos en fuga, pillándolos completamente por sorpresa. Una de las elfas fue interceptada en pleno aire. No tuvo oportunidad de reaccionar cuando una mano sombría surgió para capturarla. La emboscada fue un éxito. La exploradora cayó al suelo, paralizada e incapaz de usar su fuerza, mientras sus compañeros yacían derrotados a su alrededor. La elfa percibió que algo estaba mal con su cuerpo. Miró hacia arriba con desafío, sospechando que había sido alcanzada por algún tipo de veneno. Lin Tian entonces se rebeló, acompañado por sus goblins.
Miró a su prisionera con una sonrisa satisfecha, comentando sobre el momento perfecto de su llegada. El protagonista observó su victoria concretarse. Su plan había funcionado perfectamente, y la captura de la elfa era la prueba de ello.